el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Escuchemos este interesante tema. Ver algunos textos de estos, por ejemplo, Tito 3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Pero note usted el énfasis que yo quisiera hacerle y subrayar acá. Él nos salvó. ¿Cuántos son salvos? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, este texto me deja ver que la salvación realmente no depende de las obras que yo hubiera podido hacer ni de las que usted hubiera podido hacer. Eso es lo que yo entiendo ahí. Sin embargo, cuando vemos este otro texto, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces note usted que aquí hay aquí parecería una contradicción. Yo no sé si usted lo mira todo normal, pero aquí dice que si yo no me cuido a mí y no cuido de la enseñanza, no voy a asegurar mi salvación. Eso es lo que dice, o no, o lo mira usted de otra manera. Sin embargo, el texto anterior dice que Él nos salvó a nosotros no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces ya aquí parecería que hubiera un choque, y por eso le digo que es importante que el primer mensaje de esta mañana usted lo oiga, aunque vamos a llegar a esa explicación, porque si no lo voy a dejar solo con dudas. Miremos otro texto, 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, aquí incluso parecería que yo vengo salvado y llamado desde antes de nacer. Esto es lo que me deja ver este verso. Sin embargo, cuando miramos otro verso, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Yo no sé si a estas alturas del partido usted se da cuenta de que parecería una contradicción en estos 4 versos que le estoy exponiendo. Porque el primer verso dice que yo fui salvado no por obras que yo haya hecho, no por obras de justicia. Y después dice que si yo no me cuido de mí mismo y que si yo no cuido la enseñanza, me podría perder yo y perder a los que me escuchan. Entonces, ¿en qué quedamos por fin? Fue por obras de justicia, porque predicar de acuerdo a los lineamientos de la palabra es una obra de justicia, o es porque Él lo decidió. En el otro verso es que dice que antes de la fundación del mundo me fue dada una gracia y yo fui llamado, santificado, fui salvado. Pero ahora resulta que si una hermana no se ha casado y se muere y no ha tenido hijos, entonces se perdió. Parecería, pero aquí está hablando de la misma palabra griega. Es una palabra griega que se dice sozo, con Z, la primera S y la segunda Z, que quiere decir salvar.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Se pierden las que nunca tuvieron hijos? Y entonces, ¿qué onda con este verso? Bueno, ok, la mujer no engendra, la mujer concibe. Ok, cambiémosle. Se salvará concibiendo hijos. Engendrándolos en el Espíritu. Pero entonces tiene que hacer una obra. Entonces, ¿la salvación es por obras o es por gracia? Pero entonces hubo una obra. Déjenme que les ponga otro versículo más. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Sí o no? Y esto no de vosotros, sino que esto es un regalo, es un don de Dios. Entonces, ¿me salvo por un regalo que Dios me dio? ¿O me salvo por predicar adecuadamente y no predicar herejías? ¿Por cuál de las dos cosas me salvo? ¿Y no contradice eso? Si me salvo por las dos. Miremos lo otro. 1 Corintios 15:2. Bueno, este verso dice que yo soy salvo por la gracia. Diga conmigo, yo soy salvo por la gracia. Todos los que creen que son salvos por la gracia, digan, yo soy salvo por la gracia. Ahora mire este verso. El apóstol Pablo hablándole a todos los cristianos. Por el cual, evangelio, le está hablando del evangelio acá, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces, entonces, ¿en qué quedamos por fin? Porque el verso anterior que leí, los otros tres también, dice que yo he sido salvado por medio de la gracia. He sido salvado por la gracia, por medio de la fe, y que ese es un regalo. Ahora resulta que yo tengo que retener la palabra porque si no me pierdo. Estos textos han dividido a la cristiandad por 2000 años casi. Miremos otro. Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y ahora miremos otro. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, como no quisieron recibir el amor, se perdieron. Pero eso ya es una obra. Y el verso anterior dice que yo soy salvo por gracia. Y aquí dice que yo soy salvo si recibí el amor por la verdad. Sí, pero la verdad también es Cristo. Es que los textos aquí son confusos si no entendemos lo que le voy a explicar a continuación, pero espéreme un rato. Pero analicemos que estos textos parecerían contradictorios. Mire este. Es la misma palabra griega. 1 Corintios 7:16. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? Bueno, pero ¿cómo? Entonces la señora se llama Gracia. Como por gracia sois salvos. Entonces solo que la esposa se llame Gracia aquí, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? O ¿cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Claro, aquí viene explicaciones que nosotros podríamos decir. Lo que pasa es que él le va a presentar a Cristo a la hermana, a la señora, y entonces ella va a aceptar, y entonces será salvo tú y tu casa. Miremos otra cosita por acá. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Esto quiere decir que si no hay predicadores, no hay salvos.
Y entonces dependería de los predicadores y ya no de Dios. Espéreme, todavía no se me ofusque, espéreme, le voy a leer otros versos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí vamos a ver si hay otro, este versículo, sí, 10:13, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón de que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Pero aquí tenemos que parar, tenemos que parar, hermano. Yo quiero contarle una cosa, ya voy a entrar en la explicación de todo lo que le estoy diciendo, porque no quiero sembrar confusión, sino que quiero aclararle. Mire, yo conocí al Señor Jesucristo gracias a Dios. Usted también, ¿verdad? Me desvié unos 13 años. 13 es número de rebelión. Y me rebelé 13 años y el Señor tuvo misericordia de mí y permitió que me reconciliara nuevamente por su bendita misericordia y gracia. Cuando yo llegué y el hombre estaba predicando, yo lo que quería es, yo no me acuerdo qué estaba hablando él, sinceramente. Yo lo que quería era que oraran por mí, porque yo quería aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Así que a mí no me convenció ningún mensaje ni nada, sino que había una necesidad tremenda. Y yo pasé hacia adelante y mientras pasaba hacia adelante sentía cómo me quitaban cargas. Yo sentía cargas literales de mis hombros que me estaban siendo arrancadas. Yo llegué hasta el altar, llamémosle altar, no se llama altar, pero llamémosle altar. Llegué hasta adelante, me arrodillé y empecé a orar, y entonces lo vi a él, vi al Señor, y entonces él me empezó a hablar y me decía: te he estado esperando mucho tiempo. Y yo le decía: sí, Señor, perdóname, he sido un aquí, un allá, he sido por aquí, he sido más para allá, perdóname. Y él me volvía a decir: te he estado esperando. Y yo no sé cuánto tiempo pasó en ese diálogo de te he estado esperando y sí, perdóname. Pregunto, cuando salí de ahí, ¿era salvo yo? Según usted. Pero yo no confesé eso. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, yo lo que vi fue al Señor crucificado, y que Él me estaba diciendo que me había estado esperando, y yo le decía que me perdonara. Pero yo no dije: yo creo que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos. Ni lo había leído. Eso lo confesé después. Sí, Dios conoce las intenciones. Ya venía predestinado. Muchas gracias porque me aman y entonces me están ayudando a salvarme. Pero eso es una obra. Entonces la salvación no es tan sencilla explicarlo como la gente cree. Déjeme ir más adelante. No, pero yo sí creo que Jesús es el Señor. No se me quede viendo así. Yo creo que Jesús es el Señor. ¿Usted cree que Jesús es el Señor? Y yo también. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Y yo también. ¿Usted cree que resucitó entre los muertos el Señor? Y yo también. ¿Vive Jesús en su corazón? En el mío también. Ok, ya, tranquilo, ok, no se me ofusque. Déjeme leerle otro y ahorita vamos. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí ya nos mete en otro problema, y entonces aquí es en donde viene la explicación de lo que yo le quiero decir. Ya anotó los versículos, ¿verdad? Ya los tiene ahí anotados, ahí los va a investigar en su casa. Ahora déjeme decirle que esta palabra salvación nos habla primero de la salvación del Espíritu. Usted es un ser trino. Y usted tiene espíritu, alma y cuerpo.
Cuando nosotros hablamos de salvación, tenemos que diferenciar, en primer lugar, de qué nos están salvando. En segundo lugar, ¿qué nos están salvando? Te están salvando el espíritu, te están salvando el alma, o te están salvando el cuerpo. Cuando tú analizas estas tres cosas, entonces vas a poder analizar de qué te están salvando, qué parte de tu ser integral te están salvando, y todos los versículos que leímos con anterioridad. Entonces miraremos, ese es el de la mujer que se salvará engendrando hijos. Ese no se puede cambiar, tiene sus explicaciones y todo, pero es contundentemente confuso si no entendemos esto. Ahora, ¿por qué digo yo que la salvación, que el espíritu se debe salvar? Porque el apóstol Pablo, bueno, primero la palabra griega es sozo, que quiere decir salvar, hacer completo, quiere decir sanar. O sea que, ¿cuántos han sido alguna vez sanados en su vida? Aquí, ¿cuántos han sido sanados? ¿Sabe qué le pasa? Dejen su mano en alto los que han sido sanados. ¿De veras han sido sanados? ¿Sabe qué le pasó a usted? Lo salvaron de enfermedad. Esa obra se realizó en su cuerpo. Y por eso hay muchos que fueron salvados en su cuerpo, pero se perdieron en su alma y en su espíritu. Por ejemplo, alguien recibió una sanidad de parte de Dios, pero se regresó al mundo y nunca quiso recibir a Cristo como su Salvador. Solo recibió el beneficio de su salvación en su cuerpo. Entonces su espíritu y su alma no están salvos. Ahora mire cómo dice, sozo quiere decir salvar, hacer completo. Hacer completo es hacer perfecto. Sanar, mantener sano y salvo. Rescatar del peligro de la destrucción. Rescatar de heridas o de peligros. Entonces ahora le enseño los versículos. Salvación del espíritu. Eso solo los voy a leer porque ya los expliqué en la mañana. 1 Corintios 5:5. Entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Salvación del espíritu. Salvación del espíritu. Salvación del espíritu. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando dice por gracia sois salvos? De la salvación del espíritu, de la salvación del alma o de la salvación del cuerpo, aunque yo creo que es aplicable a los tres. Pero la gracia nos va a catapultar en algún momento para que hagamos alguna obra, porque las obras sí tienen que ver en alguna de esas salvaciones. Ahí va a ver. Déjenme que continúe acá. Entonces, en la salvación del alma, le voy a mencionar por lo menos dos versículos. Uno de ellos dice en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, por un lado vemos 1 Corintios 5:5, un hombre que le están salvando su espíritu y para eso lo entregan a Satanás porque no se portaba bien el tipo. Y ahora vemos en Santiago que es por medio de la palabra implantada que nosotros podemos ser salvos en nuestra alma, pero no en nuestro espíritu, según dice ahí, pues. ¿Estamos todavía o ya me desvié? Reprendo en el nombre de Jesús. Mire este otro verso. Sepa, yo solo estoy subrayando la necesidad de que entendamos que el espíritu se salva y que el alma se tiene que salvar y también el cuerpo. Sepa el que hace volver a un pecador del error de su camino, que salvará su alma. Salvará su alma de la muerte. Y por último, la salvación del cuerpo. La salvación del cuerpo
Dice, no solo ella, Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, es decir, la redención y o salvación de nuestro cuerpo. Entonces, en base a esto, yo ya puedo ir y orar más específicamente por mí mismo y por otras personas cuando sé de qué los tengo que salvar. Miremos ahora, ya continúo con el mensaje que empecé en la mañana. Salvarlo de la enfermedad. Mateo 9:21. Yo nunca había comprendido por qué esta mujer decía así, y algunas versiones lo decían de otra manera, porque decía entre sí: si tocares solamente su vestido, seré salva. Gracias hermano. Si tocare solamente su vestido, seré salva. ¿Se recuerda esto, verdad? Aquella mujer que tiene 12 años, que tiene flujo, que gastó todo su dinero con los médicos, que no puede hacer, ya está desahuciada, está debilitada. Imagínese por 12 años una condición de esas. Ella ya no atina para nada. Y ahora ella dice: si solo toco el borde de su manto, sozo. Entonces, lo que las versiones traducen es: quedaré sana. Pero en el griego dice: quedaré salva. Y el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Entonces, esto quiere decir que la salvación que el Señor vino a dar, tripartita, espíritu, alma y cuerpo, te alcanza en tu cuerpo. Y cuando tú sufres, perdón que lo diga de esta manera, cuando tú sufres una sanidad, o mejor dicho, cuando eres participante de una sanidad, lo que te están haciendo es un poder del siglo venidero para que sientas lo que es la redención completa del cuerpo. No sé si me voy a entender con esto. Mire pues, usted y yo, va a llegar un día en que ya no vamos a poder morir. ¿Sí o no? La enfermedad nos va a hacer los mandados. Eso en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo una sanidad, es una salvación. Son destellos del siglo venidero que por la fe nosotros metemos nuestra mano en la tierra de los vivientes y arrancamos allá una hoja del árbol de la vida que es para sanidad de las naciones. Hacemos nuestro té de sanidad de las naciones, nos lo tomamos por la fe, y entonces tuvimos que tener una obra, pero fuimos sanados, salvados parcialmente en nuestro cuerpo. Los que han sido sanados. Porque usted sabe que el Señor a veces habla de unas cosas, hermano, y uno le entiende de otras. Lázaro no está muerto. Si no está muerto, sino que duerme. Entonces ya se va a despertar, ya se va a mejorar. No, hombre, yo te estoy diciendo, pues se murió, pues. Asimismo, el Señor nos está diciendo que cuando nosotros recibimos una obra de sanidad, estamos experimentando salvación de nuestro cuerpo, es decir, redención. Es decir, que va a llegar un momento extraordinario en nuestra vida, que este cuerpo mortal va a ser absorbido por la inmortalidad, pero tenemos un destello, un avance, un enganche. Todos los que han sufrido, todos los que han tenido una sanidad, ya tuvieron un enganche de lo que les va a pasar. Porque derrotaron en usted a las doncellas de la muerte. Las doncellas de la muerte. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Entonces yo esta mañana me pregunto,
¿Cuántos quieren ser salvos? Hoy sí me voy a entender. Porque si alguno de ustedes me hubiera dicho, hermano Sergio, disculpe, yo ya soy salvo, entonces no me he entendido. Pero si le estoy preguntando, ¿cuántos quieren ser salvos? Y oigo de respuesta, ese amén sonó lo que me acaba de decir, quiere decir que estamos en la misma vía. Lo van a salvar a usted de enfermedades. Mire, pongámoslo de otra manera. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué ustedes, lo voy a parafrasear, ¿por qué a ustedes se les hace tan difícil esta situación? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu camilla y vete? ¿Qué era más difícil? ¿Qué era más difícil? Los pecados, porque nadie podía perdonar pecados. Entonces Dios le estaba dando una salvación, por eso Él se llamaba Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Eso había dicho en Lucas capítulo 1. Ese hombre se llamará Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Espíritu. Ahora, levántate. Cuerpo, salvación integral. Y todos se quedaron con la boca abierta, hermano. Pero la mayoría de la gente se van detrás de lo corpóreo, de lo que se ve. Pero deben de saber que el orden de los factores sí altera el producto y que primero tiene que ser el espíritu, para que no corramos el peligro de aquellos 9 leprosos que fueron sanados en su cuerpo. Es decir, fueron salvados en su cuerpo, pero nunca recibieron la bendición en su espíritu ni en su alma. Por eso es que a veces vienen enfermedades que Dios no las quita, porque lo que quiere es que está trabajando en el alma para salvar el alma. Eso me recuerda lo que le he contado varias veces que le pasó a mi pastor, que él oraba por los enfermos. En el principio de su ministerio él oraba mucho por los enfermos y eran sanados, y su papá se enfermó. Y él oraba por su papá, y oraban por su papá, y su papá iba decayendo y decayendo. Oraba por otros, y esos se iban salvando y salvando y sanando, y su papá no. Entonces le dijo, Señor, ¿por qué? El Señor le dijo, cuando yo no sano un cuerpo, estoy purificando un alma. Ok, déjeme parafrasearlo. Cuando yo no salvo un cuerpo, estoy salvándole otra parte de su ser integral. Sí me están dando a entender, ¿verdad que sí? Se lo voy a poner de otra manera. 1 Corintios 5:5. Entreguen a ese bandido, a Satanás, para la destrucción del cuerpo, de la carne. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que su espíritu sea salvo. Entonces, no le voy a salvar su cuerpo. Le va a venir una enfermedad mortal, lepra mezclada con sida y con gripe cochina. Y no lo voy a sanar. ¿Por qué? Porque si le salvo su cuerpo, podría perderse su alma y se podría perder su espíritu. Entonces este sufrimiento lo va a hacer recapacitar para que se salve su espíritu. Pero lo que yo quiero para usted con todo mi corazón es que se le salve su espíritu, que se le salve su alma y que se le salve su cuerpo. Y que si tiene una enfermedad, el Señor la haga retroceder en su bendito y poderoso nombre. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Ahora, ¿se puede perder esta salvación? Porque se puede perder la salvación. Yo creo que primero lo que tendríamos que preguntar es, ¿cuál? ¿La del espíritu? ¿La del alma? ¿O la del cuerpo? Esa sería la primera pregunta que tendríamos que hacer. Después tendríamos que preguntar, cuando me pregunte, ¿y se puede perder la salvación? ¿Cuál? ¿La
salvación del cuerpo que se da por medio de una sanidad, sí se puede perder. Sí se puede perder. Por eso la Biblia explica, hermano, y creo que aquí, no sé si aquí tengo el versículo, espero que aquí está. Si hay alguno enfermo, llame a los ancianos para que oren por él. Me gustaría que leyéramos el texto, el contexto y no solo el texto. Vamos a ver Santiago 5:15. Con su perdón, vamos a buscarlo acá. Santiago, ¿qué? Santiago, ¿qué? Ok, vamos a leer desde, Dios mío, vamos a leer desde 12. Mejor 13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Déjenme explicarle esto. Digamos, aquí está don Juan Pueblo y tiene una enfermedad repentina. Entonces llama a un anciano. En este caso yo voy a ser el anciano. Y llego con el hermano Juan. ¿Qué pasó, hermano Juan? Pues aquí, hermano, jalando la carreta. No, hermano, usted no es buey, usted es oveja. A ver, ¿qué le pasa? Cuénteme, ¿qué le pasa? No, que fíjese, hermano, que he estado malo todos estos días. Fíjese que me empezó a doler el estómago y se me fue corriendo el dolor, primero para la derecha y luego para la izquierda, hermano. Parece movimiento político, hermano, porque no se sabe ni para dónde está la cosa. Y fíjese que no puedo comer, y sin embargo mire cómo estoy de timbón, y eso no es, y fíjese, hermano, que es un hinchazón bien terrible, y fíjese que y ¿para qué me llamó? Para que ore por mí, con mucho gusto. Pero trajo aceite, hermano pastor, trajo aceite, hermano apóstol, claro, aceite, hermano, con mucho gusto, ahorita le voy a echar aceite. Pero déjeme preguntarle una cosa. ¿Cuándo empezó todo? Bueno, mire, no me acuerdo bien. No, haga memoria. A ver, ¿cuándo empezó todo? Fue después de la última Santa Cena, fíjese, hermano Sergio. ¿Así? Después de la última Santa Cena. Sí. ¿Tomaste la Santa Cena? Sí. ¿Y había algún pecado? Bueno, no, lo único pues es que le había sacado la madre a mi suegra, pero realmente yo digo que eso no es pecado, hermano. Ah, vaya, discerniste el cuerpo. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que tiene que haber una concatenación en la salvación del alma y del cuerpo. Porque hay pecados que se arraigan en el alma, y cuando uno va a orar por la gente para salvarle su cuerpo, tiene que salvarle su alma. Pero entiéndame, por favor, que es una salvación parcial, que Dios la va a hacer total en algún momento. Si yo hago volver a alguien de sus pecados en el nombre del Señor, salvé un alma de la muerte. La salvación del alma es un proceso. Por eso la Biblia dice que va a venir una salvación futura que se va a derramar y se va a mostrar en el tiempo final. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor todos los días de nuestra vida. No se trata de yo ya acepté a Cristo y ya no hay vuelta atrás. Un momento, gracias a Dios que no hay vuelta atrás, y debería jamás de regresar a Egipto. Pero tenemos que ocuparnos todos los días de nuestra salvación, de nuestra salvación. Entonces Él viene, es ministrado
Él confiesa su pecado, le es perdonado su pecado, lo ungimos con aceite y él levantado. Pero hay gente que si lo llama a uno, y uno le empieza a preguntar, pero hermano, ¿y usted cometió algún pecado? Mire hermano, eso no le importa, usted solo ore por mí, por favor. No, pero déjeme. No, eso ya es morbo, hermano Sergio, eso ya es morbo. No, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuándo empezó todo esto? Mire, cuando empieza un problema en uno debe de averiguar verdaderamente, recordar dónde y cuándo empezó. Me dio un dolor de cabeza. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Entonces tenemos que entender que salvación no solamente es lo que nosotros tenemos entendido que es salvación de nuestro espíritu, que me muero y me voy al cielo. Sí, eso es parte, pero abarca tu cuerpo y tu alma y tu vida en abundancia acá, en este momento. Dios quiere salvar gente hoy, pero quiere salvar gente de su espíritu, de su alma y también de su cuerpo. Pero espéreme un rato, voy a seguir. ¿Me permite? Solo le voy a explicar un momentito más, un ratitito. Ay hermano, viera todas las cosas que uno le toca vivir y todo culpa de usted. Porque de plano que Dios permitió eso para que aprendiéramos y se los ministráramos a ustedes. Unas cosas, hermano, bien marcianas, hombre. Ok, entonces la oración de fe salvará el cuerpo del enfermo. ¿De qué lo va a salvar? De la enfermedad. Miremos otra cosa aquí rápido. Salvación de perdición. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, digamos, la oveja era oveja. ¿Era oveja cuando la recuperaron? ¿O cuando se perdió? Pues cuando se perdió. ¿El hijo era hijo cuando lo recuperaron o cuando se perdió? ¿La moneda era moneda cuando se perdió o cuando la encontraron? Entonces aquí habla de que tú viniste a esta tierra, hermano, y te perdiste, pero ya eras hijo. Y el Señor metió su mano poderosa, su brazo poderoso, el brazo de Dios se llama Jesucristo. Eso dice la Biblia. Lo metió y te rescató. Y aquí estás. Aleluya. Dale otro aplauso al Rey bendito. Voy a avanzar. Bueno, este de condenación eterna es tremendo. El que cree, mire lo que dice San Marcos capítulo 16 versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no cree será condenado. ¿Así dice su Biblia? Voy a añadir una pregunta aquí abajo. ¿Y el que cree y no se ha bautizado? Fíjate qué tremendo. Fíjate qué tremendo. Miren pues, el que cree y es bautizado es salvo. El que no cree, condenado. Y el que cree y no es bautizado, yo diría es medio salvo. Ahora podría yo decir es medio salvo. ¿Pero por qué, hermano? Porque su espíritu se salvó, pero su alma tiene que empezar un proceso extraordinario. Uy, hermano, como ladrón en la cruz.
Pero el ladrón en la cruz ni siquiera era de la economía esta. Pero miremoslo de esta manera. Su espíritu estaba muerto, ¿sí o no? Y resucitó. Va. Entonces su espíritu estaba muerto, pero resucitó. Su cuerpo, en algún momento de la historia, se va a morir. Aunque usted diga botellita de Jerez, pero mire, todos nosotros, nuestro cuerpo se va gastando día con día, día con día, día con día. El cuerpo de los, no digamos de usted pues, de los cristianos del siglo pasado, se murió. ¿Sí o no? Los va a resucitar el Señor. ¿Sí o no? El cuerpo se murió y va a resucitar. El espíritu se murió y va a resucitar. Me hace falta algo. El alma. Entonces, ¿dónde muere el alma? ¿Dónde muere el alma? La Biblia dice en Romanos 6 que el alma empieza su proceso de muerte en el bautismo en agua. Si quiere lo leemos para que no me esté viendo así, hermano. Por eso si aquí hay alguno que no se ha bautizado, mire, hasta calor hay hoy para que se bautice. Se lo voy a leer así rápidamente. Esto es hermoso, para mí es hermoso pues. Espero que para usted también. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta palabrita de aquí, hemos sido bautizados debería de haber sido traducida según el griego. Hemos sido bautizados a su muerte. Entonces cuando tú te bautizas en agua, estás así, amarrándote con el Señor Jesucristo cuando Él bajó a los infiernos. Estás metiéndote en el agua en ese ratito junto con Él. Cuando sales, estás saliendo con Él cuando Él resucitó. ¿Pero qué parte? El espíritu no, porque el espíritu resucitó cuando creíste. El cuerpo no, porque el cuerpo va a resucitar cuando el Señor venga en la resurrección. Entonces es el alma. Pero le voy a seguir leyendo porque este texto, hermano, es precioso. Mire, por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, esto es lindo, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esta Biblia de las Américas, no sé por qué en la versión electrónica no la ponen así, pero las palabras que no aparecen en el original las ponen así acostaditas. Entonces toda esta parte no aparece en el griego. Ahorita lo vamos a leer. Si usted tiene una Biblia de las Américas o una Biblia King James a la mano, puede ver que estas palabritas que estoy tachando acá no están acostaditas. ¿Alguno tiene? Solo para que me apoye, de que lo mire, para que los hermanos no digan que me lo estoy inventando, por favor. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo? ¿Verdad que están acostaditas? Vale, entonces dice acá, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. ¿Cuál es la semejanza de su muerte? Bautismo.
ciertamente lo seremos también en su resurrección. Ahí lo que está diciendo es, si no te bautizas, aunque seas salvo, no resucitas. Ahí afecta el cuerpo. Claro, no resucita no, por eso es que si pusiéramos la semejanza de su resurrección, entonces sería el alma. Pero aquí es el cuerpo el que es afectado. Disculpen, hermanos, solo una cosita. ¿Hay algún hermano que no se ha bautizado en agua? Si hay algún hermano que no se ha bautizado en agua, le cuento que tenemos un bautisterio aquí a la vuelta. ¿Y sabe qué? Sería muy bueno que lo hiciéramos hoy. ¿Dónde están los hermanos de bautismos? ¿Bautismos? ¿Dónde están? Allá están. Ahí están las hermanas. ¿Y los varones? Allá. O sea que sí están. Si les decimos métanse al agua ahorita, ustedes se meten al agua ahorita. Gracias, hermano. Solo quería cerciorarme de eso. Entonces, ¿dónde empieza la muerte del alma? En el bautismo en agua. Y de una vez empieza la resurrección. Por eso es novedad de vida. Por eso la gente que no, miren, hermanos, esto es muy importante que lo, mire, Hebreos capítulo 6 dice que no deberíamos estar hablando de esto, pero como ni modo, siempre hay gente que nueva y que acaba de aceptar a Cristo, tenemos que repetirlo. Mire pues, si a usted lo bautizaron cuando tenía 8 años, porque usted nació en un hogar cristiano y su mamá siempre le decía, mi hijo, ¿cuándo te bautizás? ¿Cuándo te bautizás? ¿Cuándo te bautizás? ¿Y cuándo te bautizás? Hasta que el patojito dijo, yo me voy a bautizar, pero no había nacido de nuevo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. No dice el que fuere bautizado y después creyere. El orden de los factores sí altera el producto. Si a ti te bautizaron sin que tú hubieras tenido convicción de pecado y de quién era tu Salvador, te tenemos que bautizar. Me voy a meter ahorita en un lío. Me voy a meter en un lío. Mejor no. No, sí me tengo que meter en este lío porque ni modo. Soy el pastor de esta iglesia, hermano, que el Señor puso, y entonces tengo que meterme en este lío. Si a ti te bautizó Judas, te tenemos que bautizar otra vez. En otras palabras, si te bautizó alguien que cuando te bautizó no andaba bien o no estaba ungido, te tenemos que meter al agua. ¿Qué pasó? Bueno, si estaba bien y después se desvió, eso ya no. Por eso digo que cuando te bautizó andaba mal. ¿Y cómo hago yo para averiguar eso, hermano Sergio? Disculpe, no me meta en ese problema. Muy sencillo. Hay cosas que son obsesivas y compulsivas en el alma del hombre y que uno debe de averiguar. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esas explosiones de carácter? ¿Por qué no puedo dejar de ver esas cochinadas que pasan en la televisión? ¿Por qué tal cosa? ¿No será? Lo primero que tendríamos que ver es una administración. ¿No será que son ancestros? ¿No será? Porque esa es otra cosa. Nosotros tenemos que ser salvados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Es parte de la salvación. Entonces tiene que pensar la gente, ¿no será que que vengo arrastrando ancestros? Pero hermano, ya me ministraron los ancestros y no es eso. ¿No será que no estás bautizado? Pero hermano, fíjese que a mí sí me bautizaron. ¿No será que el que te bautizó era Judas? ¿Por qué no quería decir esto? Porque no quiero una gran cola de hermanos.
Pero tengo un verso bíblico que me ayuda. Cuando Pablo habla y dice: a mí no me envió el Señor a bautizar. Como quien dice, tengo delegados, dijo Pablo. Otro verso que dice: pero Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos. Entonces, guardando las distancias, pero con la forma de liderazgo, diría yo, no hay problema, los bautizamos. Y los que bautizan, tienen que estar seguros que ustedes andan bien, ustedes mismos, por el bien de las ovejas, y que son llenos del Espíritu Santo. No me pongan gente en el área de los bautismos que no esté bautizada con el Espíritu Santo. Y si ayudan, solo que canten: soy bautizado como manda el Salvador. ¡Qué grande gozo siento yo en mi corazón! Pero cuando ya lo llene el Espíritu Santo, entonces pongan en una cosa tan importante como la muerte y la resurrección del alma. Solo una preguntita para ver si estoy a tiempo. ¿Cuántos se quieren bautizar hoy? Levanten la mano los que se quieren bautizar hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Ok. Ah, sí, no, de una vez. Hasta rico van a sentirse, qué calorón el que hay. O si cuando lo bautizaron, solo le echaron así. Porque hay iglesias cristianas que bautizan por aspersión. Solo le hacen así el otro. Y a falta que con una botellita de esos que tiran agua. No, si la sombra es tremenda, que lo meten a uno al agua. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. El que crea y no sea bautizado será medio salvo. Ay, Dios mío. ¿Y si se muere? ¿Y si se muere? Primera Corintios capítulo 15. Y ya no le digo el verso. Pero mire, yo sé que el Espíritu Santo le va a hablar a usted, a los que les tiene que hablar. Mire pues, en el Antiguo Testamento, por favor diga conmigo Antiguo Testamento. Muy bien. La Tanakh. En la Tanakh, cuando un cuate se moría y no había logrado tener hijos, el hermano más cercano que quedaba vivo se llegaba a la viuda, no a la viuda, sino a la viuda con B pequeña, no a la viuda con B grande, porque esa es la viuda. Ok. Se llegaba sexualmente a la viuda para darle de su esperma, fecundarla, y ya nunca más la volvía a tocar. Y el hijo que nacía era llamado hijo del que se había muerto. Esto lo que quiere decir es lo siguiente: que cuando alguien se moría sin haber completado sus obras, un vivo se las completaba. Otro verso. Estoy hablando de parábolas, ahorita estoy hablando de parábolas. Yo sé que algunos desde antes lo sabían, pero espérenme un rato.
Estoy hablando de parábolas. 1 Corintios capítulo 10. Espérenme, lo vamos a leer mejor, fíjese, para que nadie diga que me lo estoy inventando. Y ahorita lo voy a dejar en paz, hermano. Espérenme un rato, de todos modos tenemos que ir a bautizar, ¿verdad? 1 Corintios 10. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, ¿qué quiere decir todos? Muy bien, muy bien, muy bien. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. ¿Qué quiere decir todos? ¿Y quiénes iban ahí? ¿Quiénes son todos? No, pero dígame nombres. ¿Todo el pueblo de Israel? Ah, iba José. Pero José estaba muerto. ¿Se acuerda que José ya se había muerto? Y lo llevaban a Memeches. Los huesos de José lo llevaban y lo pasaron por el Mar Rojo. Entonces a José lo bautizaron en el Mar Rojo, pero ya estaba muerto. Vamos a ver. Aquí Pablo está hablando de la resurrección, porque algunos dicen que no hay resurrección, y Pablo está bien bravo y les está pasando el tráiler y les dice, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos, qué tremendo este verso, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque solo una vez se tiene que decir etcétera, pero a mí me gusta repetir la etcétera. Entonces viene y me salto hasta el verso 29. Y si no fuera así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Pero no los regaña. O sea que había algunos hermanos que estaban haciendo eso. Entonces el bautismo en agua va más allá de lo que usted se pueda imaginar. Teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presentó La bella palabra infalible con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.